Javier, acá estamos escuchando a Lula que, ¿sabés qué creo? Ganó, obvio, por poco, pero es interesante. Si uno va unos años atrás, diría que si Ubaldini hubiera sido presidente de la Argentina estaría diciendo las mismas cosas que dice Lula. Probablemente. ¿No? Es un canto familiar, básico, de otra época, pero bueno, tampoco los pueblos han sido satisfechos en todo este tiempo y posiblemente tampoco sean satisfechos más adelante. El contraste de la imagen, ¿no? Poca algarabía, uno que está acostumbrado que acá designan a un ministro y hacían poco, ¿te acordás? Solo por ser ministros. Exacto. Ahí lo eligen presidente y parece una cosa un poco más medida. Siguen todos tristones, digamos. Parece, ¿no? sí, por lo menos medido el festejo. Les va a costar gobernar porque va a tener el Congreso en contra. El Congreso en contra. Y otro dato... Bueno, otro dato no, voy a dar el dato, pero acá hay algunas personas que van a estar en este programa hoy, como el caso de Rosendo Fraga y el caso de Martín Redrado, que tienen mucho que ver con el tema Brasil, sí. En particular Rosendo. A Martín le vamos a preguntar por el tema de la moneda única, que era un proyecto que está hace tiempo. Y hay dos preguntas que yo tengo ya en la cabeza, con relación a este triunfo de Lula. Uno, que va a empezar a circular, a hacer, como ocurre siempre en las frondas de los gobiernos, la participación del vicepresidente, Gerardo Alckmin. Este señor que fue rival de Lula, a quien Lula venció en su momento, sí. Y que ahora pasó a las filas de Lula por inspiración de Fernando Henrique Cardoso. Y ahí se abre un interrogante. Lula no terminó todos sus problemas con la justicia. No están terminados. Y va a seguir ese proceso. De hecho empezaron ahora, porque lo que hizo la Corte fue decir que se hizo mal, nulidades. Exacto. Y todo comienza de nuevo la investigación por corrupción. Bueno, acá va a haber mucha gente que va a hablar sobre la posibilidad de que de pronto todo este tema de Lula no termine bien. Claro. Que vuelva a la reincidencia judicial. Y que su sucesor sea justamente el que puso Fernando Henrique Cardoso. Y después la pregunta que le voy a hacer a Fraga, o que le vamos a hacer a Fraga y a Redrado es: Estados Unidos, el gobierno de Biden, ¿estaba más a favor de Lula o de Bolsonaro? Es una buena pregunta para hacerles. Acá ya hubo festejos. Sí. Acá ya hubo casi una competencia por ver quién saludaba primero a Lula. Primero fue Cristina. Sí, le ganó a Alberto. Celebró la victoria de Lula y 5 minutos después tuiteó Alberto Fernández también celebrando, palabras parecidas a las de Cristina, celebrando la victoria de Lula, del pueblo brasilero y bueno, y dando un proyecto... Perdón, hasta Horacio Rodríguez Larreta saludó al pueblo brasileño. Al pueblo brasileño, por la democracia. Creo que va a saludar también a algún país asiático con elecciones. Bueno, muchos sectores de los que se denominan palomas o algunos sectores del radicalismo también apoyaban públicamente a Lula. No así Macri. No así Macri y los halcones dentro. No entremos en esa pelea de la cual vamos a hablar pronto. Hay un dato que me parece que vos tenés ahí. Eso te quiere decir que no todos deberían ser sonrisas. Exacto. Deberían ser sonrisas. Bueno, se nota que no son todas sonrisas. Exacto, porque tenemos una placa para compartir que habla de que desde que la pandemia hasta ahora, los oficialismos en toda la región de América Latina han perdido todas las elecciones. Todos los oficialismos perdieron en la República Argentina, en la Latinoamérica. Es el caso de Chile, es el caso de Colombia. Bueno, pero la lista es mucho más grande. Sí, bueno, tenemos la placa, si la podemos compartir. Ahí está, ahí tenés. Fíjate que en 2018 hubo continuidad en Paraguay, hubo continuidad en Costa Rica, pero lo que fue luego de la pandemia, año 2019, ya empezó a haber alternancia en todos los gobiernos o en todos donde hubo elecciones en América Latina. Panamá, El Salvador, en Uruguay, en la República Dominicana. Y esto no es de izquierda ni de derecha. Exactamente, no es patrimonio de ninguna ideología. Han ganado y han triunfado los opositores a los oficialismos. Por eso las sonrisas debieran ser moderadas en el oficialismo actual de Argentina. Javier, cortamos un poquito con Lula porque vamos a volver con él, con Redrado, y vamos a volver con él después con Fraga. Y pasamos a la Argentina. Sí.
alguien que tiene que ver con Brasil, el embajador argentino en Brasil. ¿A vos te parece que Daniel Scioli se va a quedar como embajador en Brasil o lo van a traer ahora porque la verdad que no todos estaban pensando que estaba en buena sintonía con Lula? Y me parece que ideológicamente estaba con ganas de que ganara Lula, pero no lo quieren tanto de Lula. Me parece que estaba más cómodo con Bolsonaro. O sea que podría venir próximamente a la Argentina y ser quizá jefe de gabinete. Si se va a Mansur, como anunciaron próximamente, cerca del verano, seguramente es un candidato. Hay un dato que vale la pena consignar. Yo creo que en toda la vida política de Daniel Scioli, que siempre fue sumiso, obediente, haciendo la venia, algunos... Resiliente. Exactamente. Por primera vez se le plantó a Cristina. Mira, todo un dato. Bueno, hay varios que se empiezan a plantar a Cristina por primera vez. Pero en el caso de él es mucho más notorio y está planteando la necesidad de que haya pasos. Él le interesa por su propia candidatura. Claro, para que no dependa del dedo de Cristina. Y además por su adhesión al hermano Alberto Fernández. Al Pichichi, a su alter ego. Así que tengámoslo en cuenta, puede ser jefe de gabinete, puede volver, y la relación que tenía con Lula, de quien todavía ahora volvió a hablar bien, sobre todo cuando vio cómo venía el resultado, me parece que no va a continuar. Pero bueno, eso habrá que esperar. Vamos a hablar algunas de las personas de esta semana que interesan. Por ejemplo, si el director nos puede poner una foto de esta señora periodista que tuvo el problema con América. Un desencuentro. Viviana Canosa. Viviana Canosa, exacto, que todo el mundo está esperando que vuelva a tener algún programa. Era muy exitoso el programa que tenía en América. Seguramente en un canal diferente. Seguramente. Pero me parece que por este año no va a ocurrir, y no sé si va a ocurrir el año próximo, porque según cuentan, habría llegado a una suerte de compromiso cuando le despidieron del Canal América, por el cual ella no va a trabajar periodísticamente en otros medios. Como no va a trabajar periodísticamente en otros medios, lo más probable es que sea primera candidata a diputada por la capital federal de Javier Milei. Y el segundo, me parece que podría ser Adrián Menem. Mira. Porque ya hay un Menem que es diputado por Milei en La Rioja. Ese es un dato. Es un dato. ¿Tenemos algún otro dato? Y bueno, tenemos lo de la reunión de los radicales, ¿no? El Unidos Ganamos, que participó Horacio Rodríguez Larreta y que causó malestar. De eso vamos a hablar después. Sí. Ya que mencionaste los radicales o los radicales raros, vamos a mencionar a Manes. ¿Por qué Manes no estuvo en la reunión de los radicales, en esa gran cumbre con los radicales? Sí, la celebración de los radicales. Exacto. ¿Por qué no estuvo? Porque no lo invitaron. Tampoco estuvo el hermano. Es raro que no lo hayan invitado, si es el candidato a presidente del radicalismo. Tampoco estuvo el hermano. Lo que quiere decir es que no todo es alegría en Dinamarca. Todo tiene olor a podrido en Dinamarca y nada es alegría, ni en el radicalismo, ni en el PRO. Y sobre eso vamos a hablar dentro de un rato, porque lo que vamos a hablar es de la alta repercusión que tuvo en este programa un recuerdo que hicimos de un reportaje que le hicimos a Julio Estracera. Sí, el último que dio antes de tristemente fallecer. Exacto, en el cual, entre otras frases, refiriéndose a Cristina de Kirchner, dijo algo como que prefería que lo gobernara Ali Baba, porque por lo menos eran solo 40 ladrones. Exacto, se refería obviamente a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Todo ese pronunciamiento de Estracera de otra época le generó un gran odio por parte del kirchnerismo, que no lo cuenta entre sus adeptos. Los próceres. Exacto, a pesar de que fue el fiscal de la Junta Militar. Ahora es curioso, a Estracera, a la memoria de Estracera, le imputan, por ejemplo, haber servido a la justicia de los militares, porque él no renunció a la justicia, un hombre de carrera judicial, no renunció y siguió el cursum honorum, no fue precisamente beneficiado, que yo sepa, no. Y le ponen esto como una carga absolutamente negativa, que uno puede discutirla o no, pero esa misma carga no se la atribuyen a quien es el tutor ideológico en materia judicial de todo el kirchnerismo,
Sí, el garantista. El gran garantista, el gran, digamos, ex juez de la Corte Suprema, destacado por algunas minucias que Estracera no tuvo. Porque Estracera nunca se dedicó a tener lupanares. Sí. ¿Estamos? Sí. Me estoy refiriendo, Javier, a Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema. Exactamente. Nadie sabe por qué Cristina Fernández de Kirchner y toda la secuela del kirchnerismo lo ataca a Estracera por algo que también hizo el doctor Zaffaroni. Bueno, y habló el hijo de Estracera, Julián Estracera. ¿Qué dijo el hijo? Que dijo que quien fue cómplice de los genocidas fue el peronismo de aquel tiempo. Que no se negó a acompañar a Alfonsín en el juicio y que se negó a acompañar a Alfonsín en la CONADEP. Lo dijo el hijo de Estracera, Julián Estracera, esta semana también. Bien, bueno, suspendemos lo de Estracera, paramos un poco con la historia y vamos a el gran lío que hay hoy dentro del gobierno, por primera vez tan destapado, como es el conflicto entre Cristina y Alberto, que como ustedes saben no se hablan, se esconden si se tuvieran que ver, que creo que no viajan juntos a Brasil por la sola posibilidad de ir juntos, sobre todo que Alberto se ha encabritado con ella. Se echan los emisarios. Se echan los emisarios. Exactamente, por una cuestión que son las PASO, las internas. Sí. Vamos a ver un viejo video de Cristina Fernández cuando las propuso, cuando las impulsó. Sí, cuando ella estaba, además, qué mona estaba en esa época, sí, ¿no? Bueno. Y escuchemos lo que ella pensaba sobre la implementación de las PASO. Una ley que hace a una profunda transformación en la representación política argentina, en el sistema, en el sentido de decir que todo se resuelve adentro de un cuarto y que todo se decide con el dedo de uno, o de dos, o de tres. Esa opinión, cambió, profundamente democrática, la ha variado totalmente ahora. En realidad no solo la varió porque quiere eliminar las PASO, sino porque en el Frente de Todos no hubo internas casi nunca, desde que se sancionó la ley de las PASO. Y está tan acostumbrada a que no haya internas que no quiere que haya internas. Ahora, lo curioso es que algunas de las mujeres que en aquel momento también la acompañaron, ahora también están en una posición contraria. Acá no hay solo una persona que se da vuelta dentro del oficialismo. Por ejemplo, la señora Juliana Di Tulio. Sí. Ahora, esto también, ya no es que uno quiere caer en el tema de la casta política, pero la verdad, si uno toma a Patricia Bullrich también estuvo a favor y en contra. Exactamente. Están todos en la misma historia. Es verdaderamente sorprendente. Tal vez el punto también que diferencia esta situación es que uno puede estar en contra de las reglas, pero una vez que las reglas están, cambiarlas durante el partido es como muy complejo. Sí, no, complejo no. Digo, no encarnaría necesariamente una contradicción, estar en contra de Es casi trampa. Exacto. Bien. Este tema que separa tanto a Cristina de Alberto y a Alberto de Cristina y a las secuelas de la gente, porque hemos tenido que ver que el señor Rossi está a favor de Alberto, que el señor Aníbal Fernández le cantó 4 frescas a Guado de Pedro como enviado de Cristina, porque Guado de Pedro es el nuevo Alberto Fernández de Cristina. Guado de Pedro dijo, vamos a intentar convencer al presidente. O sea, el ministro tiene que convencer al presidente de la Nación sobre una cosa tan trascendental como las PASO. Bueno, pero eso es un acto de buena fe por parte de él. Otro kirchnerista hubiera dicho, lo vamos a meter en una pieza. Sí, lo vamos a convencer de otra manera. De otra manera, ¿no? Ahora, vamos a algo que a mí me importa en este tema, vinculado al heredero de Cristina, al señor que no va a ser candidato a presidente, que es el hijo Máximo, que como ella tampoco va a ser candidata a presidente, y que se permitió algún tipo de declaración que inclusive tiene que ver ahora con la elección de hace un rato en Brasil. Le pido al director este pequeño reportaje que hizo con otro periodista, el señor Máximo Kirchner. ¿No hablas con Alberto? Hace mucho no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. ¿No tiene? Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Uh-huh. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no...
habrá que ver. ¿Guado? Es muy capaz, se trabaja muy bien con él aparte, es un buen militante, un buen compañero, buen criterio, camina, anda. Sí, tiene una edad interesantísima. Tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad. Bueno, hay algunas situaciones que por lo menos uno tiene que aclarar. Primer punto, Massa nunca dijo que no iba a ser candidato a presidente. Por el contrario, digamos que está en un ejercicio proselitista personal dijo que no es un tema ahora, claro, que no es un tema ahora. Está absolutamente en campaña y es el único de todo ese grupo que es candidato a presidente. O sea que vamos a reparar esta especie de confusión que tiene, entre otras, Máximo Kirchner en la cabeza. La otra está referida al joven, quizá no tan joven. O lo que él considera un mérito para ser presidente. Claro. Caminar, andar y tener 45, 50 años. Y ser militante. Con eso alcanza para ser un gran presidente. El señor Lula no debería ser presidente de Brasil. Claro. El señor Biden tampoco. No, el que está del número 2. Entre los dos deben juntar 184 años, aproximadamente. Adenauer no existió para el señor Máximo Kirchner. Y a la inversa, si los de 45 y 50 son los ideales, hay que recordarle que, por ejemplo, William Pitt tenía 20 y pico de años cuando atravesó uno de los momentos más brillantes de la historia de Gran Bretaña. Realmente, el tema de la edad es un problema que tiene algo en la cabeza él. Sí, todo el tema de la juventud, la cámpora, todos ellos tienen una cosa de que eso sea un activo, un activo para ofrecer, la juventud o determinadas cuestiones que tienen que ver con eso. En fin, en la entrevista que vamos a tener con Redrado, aparte de la pregunta que hice al principio, vamos a ver otra que tiene relación con la Argentina. Porque todo el mundo está hablando de que, o mucha gente habla de que la Argentina va a ir a una devaluación. Inclusive hasta gente del gabinete de Massa está a favor de una devaluación, del 30, del 50%, etc. Pero también hay otra gente que me parece que es mayoritaria, en la cual coincide, creo que Massa, con Cristina de Kirchner. El presidente del Banco Central, por supuesto. Y el presidente del Banco Central, en que en lugar de una devaluación vamos a una recesión, vamos a ajustarnos de otra manera. Este tema que lo vamos a hablar con Redrado, en realidad es un problema de crisis dentro del gabinete de Massa, porque Rubinstein, digamos, ha quedado al costado. Porque vino a devaluar Rubinstein. Exacto. Entonces, si no se hace eso, Rubinstein sigue haciendo otra cosa. Pero... Y en realidad no sé si vino solo a devaluar, sino que me parece que habla mucho. Sí. Me parece que Massa es un hombre más ejecutivo. Fíjate que los dos que hablaron y sacaron fotos, que son Rubinstein y Tombolini, los dos están guardados ahora. Sí, bueno, Tombolini más o menos, porque tiene cierta necesidad siempre de aparecer. Vamos a apurarnos un poquito para una cuestión, para que vos veas, porque vos no sé si conocés esto. A ver. Porque la gente más joven no ha atravesado los periodos de la conversación con los espíritus. Ah, sí. Entonces le voy a pedir al director si tiene la gentileza de mostrarme a una especie de tráiler de un film antiguo, pero que vale la pena ver para que nos estimule a seguir otra cuestión de vital importancia, que vincula a un señor que quiere ser candidato a presidente de la República Argentina. Por favor, director. En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos. Las personas que veo que hablan conmigo. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Dame la mano, Javier. Quiero explicarles que en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los ministros se reúnen y antes de empezar la conversación, el tratamiento de los principales temas de la ciudad y seguramente también de su campaña electoral, se dan la mano. Como el Puma Rodríguez. Exacto, como en las sesiones espiritistas, para
plantear algún tipo de ayuda de ultratumba, supongo, y por lo menos lo han hecho la semana pasada a través de una suerte de gurú o de un medium, que normalmente acá no solo se trata de hablar con los muertos, es, bueno, quizá obtener algún tipo de fluido. Energías. Exacto. Pero tal vez yo me sentí como se sintió Jorge Macri, por haberlo hecho en televisión. Me gustó eso, yo me sentí con la incomodidad que manifestó Jorge Macri por hacerlo en televisión. No, él hace por otras cosas la incomodidad. Pero lo cierto es que todo este ejercicio espiritista, que antes era no del todo bien visto, más allá de algunas personalidades que se dedicaron a esto, es algo que parece que estimula a Horacio Rodríguez Larreta, quien, además, cuando no está con este tema y está con la novia, ¿qué hacen? Juegan al buraco. No, deben hacer otras cosas. Sí, bueno, pero parece ser que, bueno, este programa no lo debe ver porque se acuesta muy tarde porque juega al buraco a las 2 de la mañana de los días sábados, según reconoció su novia, saludándolo para el cumpleaños. Una de las pocas que saludó a Horacio Rodríguez Larreta por su cumpleaños en las redes sociales, por lo menos, porque ni Mauricio Macri, ni Patricia Bullrich, ni María Eugenia Vidal lo saludaron por el cumpleaños a Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo en el acto de los radicales. Perdón, haciendo una pequeña fogata. Pasó a saludar, dijo él, pasó a saludar. Exacto, para plantear quizá una división dentro de lo que sería el bloque opositor. Sí, contando el pacto que siempre contamos acá, ¿no? Exactamente. El pacto Larreta-Lustó. Que es un consejo que le dio un asesor para decirle que primero, que no podía tener una novia a escondidas, que es la señorita Maylin. Sí, Milagros Maylin. Que la tenía que mostrar. Después, si quería ser presidente. Después que tenía que, en alguna medida, desnudarse y mostrar, bueno, se desnudará con la novia, pero que se desnudara también en su enfrentamiento con Mauricio Macri y que lo planteara. ¿Qué es lo que está haciendo? Sutilmente todavía, porque también estuvo en la presentación del libro de Mauricio Macri mostrándose simpático. No, bueno, también como había gran mayoría, sí, a ver si tenía algún problema. No rompió del todo. No, esa es otra historia. Lo concreto es que todo este cisma que se está advirtiendo, por obra y gracia de que Macri no los quiere ver a los radicales, y no es que no los quiera ver, porque, por ejemplo, con Cornejo está contento. Bueno, pero en los radicales, Gerardo Morales criticó a Mauricio Macri. Exacto, pero no los quiere ver porque quiere darle menos cargos a los radicales de lo que los radicales pretenden. Claro. Entonces, como esto se ha vuelto medio callejero, barrial, digamos, de conventillo, van a establecer una reunión próxima entre las primeras figuras. Que hace rato que no se juntan. Exacto, de las primeras figuras para demostrar que siguen unidos a pesar de toda esta especie de crisis que están viviendo y mostrando a la sociedad. No solo a nivel nacional, sino también la de la ciudad ahora. La de la ciudad también fue importante porque Jorge Macri, ministro, es el Guado de Pedro de Horacio Rodríguez Larreta, porque es ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero está coqueteando con Patricia Bullrich, la competidora a nivel nacional de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso lo están mirando de costado a Jorge Macri en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Pero él subió a ese cargo ascendido por el propio Rodríguez Larreta. Exactamente. O sea que acá no es un problema de Jorge Macri, sino de Rodríguez Larreta. Algunos dicen que vino recomendado por Mauricio Macri a ese cargo. ¿Cómo que vino recomendado? Lo puso ahí. Lo puso Mauricio Macri. Por eso digo, no es que Horacio lo llamó y le dijo, no, es un hombre de Mauricio Macri. Perdón, va a haber una nueva mesa del PRO, por lo menos del PRO de Horacio Rodríguez Larreta, con los Santilli de turno, con él mismo. Estuvo también los radicales, ¿eh? Santilli también estuvo con los radicales en el acto de los radicales. Bueno, los necesita para llevar para llevar de número 2, quizá a Maxi Abad como candidato a vicegobernador. Pero veremos si eso se le da. Javier, vamos a algo muy chiquito, pero importante, porque está por empezar el Mundial. Y el otro día contamos una historia sobre Scaloni y Tapia. Un desencuentro. Un desencuentro. ¿Qué es lo que tenemos, director, de ese desencuentro? A ver, mostrame el resumen. Scaloni, ¿sigue en la selección? ¿Renovó? Ah, no me digas, ¿ese es el contrato? No, Chiqui Tapia lo anunció por redes sociales que renovaba a Scaloni para después del Mundial. Lo cierto es lo que decís vos. El contrato no se firmó y la típica foto de los dos firmando y la foto y el beso no salió. Porque la verdad es que ha habido un incidente muy serio entre Scaloni y Tapia. Le tocó el cumpleaños a Tapia.
en Estados Unidos, en Miami. Y estaban en el mismo hotel que estaba Scaloni y la selección. Y decidió festejarlo en el último piso, que no sé si será el 72, el 24, lo que sea. ¿Qué ocurrió? Scaloni llamó a la recepción y a la seguridad y le dijo que tenían que suspender eso. Lo que te digo es que ahí hubo un lío importantísimo. Esto no terminó. El contrato no aparece. No sabemos qué va a pasar después del Mundial, pero seguramente el resultado va a determinar como todo en la el fútbol. continuidad de uno u otro. Lo de Tapia, bueno, hay infinidad de historias, digamos, no del todo felices, sobre la conducción que él tiene de la AFA, en la cual obviamente maneja muchísimo dinero, pero con un poco más de ruido que lo hacía Grondona, aunque quizá con el mismo estilo. Lo acusan de esas cosas. Bien. Ahora, fíjate vos que también en el gobierno hay algún tipo de preocupación, porque mira esta pequeña refriega que hubo con el hijo de Sergio Massa. Y esto lo cuenta el propio Sergio Massa en este reportaje. ¿Eras activo en Twitter? Eso es pa' quilombo. Se metieron en un tema pa' quilombo. Es un montón. Creo que en la final del ascenso contra Barracas, algunos tweets contra el Chiqui, un poquito de puterío. ¿Pudo que borrarlos o no? Ni. Porque además arrancó no con Chiqui, sino con Cheque Tapia. No. Y yo con Chiqui tengo buena onda. Pero no con Cheque. Era un... me dice, che, me llama y me dice, che, fíjate que me estás reputeando tu hijo en Twitter. Y me enteré ahí. Y después la llamé a Male, que tiene más autoridad sobre él que yo, y le dije, decirle que lo borre porque no me da pelota. En fin. Es el modelo sindical, porque si querés vamos a contar también en otro momento más adelante lo que está pasando con la serie El Encargado, ¿no? Cuando algo molesta hay que sacarlo, o que no se hable. Exacto. Bueno, de eso sí vamos a hablar en este programa. Vamos a recordar que en el PRO se anotó también el señor Ricardo López Murphy como candidato a jefe de gobierno en la capital federal para esclarecer un poco más el ambiente de esta muchachada que ya levantó las dos manos y está festejando la vuelta olímpica como si se hubiera votado en la Argentina. Vamos a suspendernos por un minuto y volvemos con Martín Redrado, porque me parece que el tema del bolsillo nos preocupa a todos. Y quizá él nos puede ayudar para saber cómo hay que cambiar de bolsillo, cómo hay que llenarlo o cómo hay que evitar para que nos lo vacíen tan rápido. En un minuto volvemos con Martín Redrado. Martín Redrado no viene de Brasil, pero acaba de hablar con una especie de colega que él tuvo, que tiene, que era el señor que le llevaba la viandita con la comida a Lula para que no lo envenenaran en la cárcel, que era Celso Amorín. Sí, con Celso hablé hace un rato, bueno, para felicitarlo y sobre todo para conversar acerca del futuro de la relación Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, que todos sabemos que está bastante deteriorada y que, a mi juicio, Brasil necesita de Argentina si quiere tener ese posicionamiento internacional como uno de los líderes del mundo, y Argentina necesita de Brasil también para integrarse estratégicamente y productivamente con Ahora, el ¿eso mundo. fue culpa de Bolsonaro o culpa del gobierno argentino? ¿O de ambos? Yo creo que fue de ambos. Esa es una respuesta de Redrado. No, pero yo siempre busco, Roberto, los intereses permanentes. Y creo que tenemos que trabajar mucho más con el sector privado de Brasil, porque cuando me toca hablar con empresarios brasileños, también dicen, ¿para qué los necesitamos a ustedes? ¿Son tan poco serios? Déjennos a nosotros que nosotros con nosotros mismos vamos Brasil para frente. Y yo les estoy demostrando, y además con los cambios que hay en la economía mundial, la guerra, las nuevas tecnologías, la necesidad de que Brasil también necesita de Argentina. Con lo cual, diría, hay que fortalecer los intereses permanentes, más allá de Bolsonaro, Lula, Alberto, quien sea hacia adelante, porque eso es lo que hace realmente
un futuro común para ambos países. No es la última pregunta sobre Brasil, que después vamos a retomarlo, pero la verdad que los empresarios brasileños que vinieron acá a la Argentina, salvo Odebrecht, que metió una estampida de la cual nadie averigua nada, nadie va preso, se caen los presidentes de todo el mundo y en la Argentina no va ni siquiera preso un botones. La verdad que fueron un fracaso los brasileños en la Argentina en términos generales. Incursionaron en todos los sectores, frigoríficos, todo, y se tuvieron que ir. Bueno, algunos no, algunos se quedaron. Sí, pero no muchos. El sector aceros, por ejemplo, se han quedado. Bueno, en esos sectores yo también me quedo. Con privilegios me quedo en cualquier lugar. Bueno, lo que hay que ver, Roberto, es el mundo cambió. Se terminó la globalización, vamos hacia nuevos regionalismos, donde la proximidad en términos de tu proveedor es muy importante, en términos de tener seguridad de quién te provee los insumos para tus procesos productivos. En este sentido, por ejemplo, México lo está aprovechando con Estados Unidos. Lo que hemos dejado es, bueno, es tan importante tener insumos de China si no sabemos si llegan en tiempo y forma para nuestros procesos productivos. Es decir, hay una reconfiguración del mundo en donde Brasil y los empresarios brasileños y los argentinos también tienen que plantearse su forma de relacionarse y cómo desde nuestra política exterior hacemos que crezcamos de manera productiva. ¿Pero qué quiere diferente Lula de la Argentina que no quería Bolsonaro? Bueno, yo creo que Lula necesita, además, desde esa visión que tiene Celso Amorim, que como vos sabés fue canciller y tiene toda esa tradición de Itamaraty de el país continente, si quiere consolidar su liderazgo en el mundo. Por ejemplo, se va a discutir en el mundo una nueva estructura de Naciones Unidas. Bueno, Brasil quiere tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Recordemos que hoy el Consejo de Seguridad lo componen 5 países y que después tiene 10 miembros no permanentes. Bueno, Brasil quiere ser miembro permanente. No lo puede hacer sin el apoyo de la Argentina en la región. Brasil quiere ser una potencia también en materia nuclear. Nosotros tenemos el INVAP, que como vos sabés está en la frontera tecnológica que muestra la capacidad de nuestros científicos para tener uranio enriquecido. En fin, hay muchos intereses estratégicos de Brasil donde nosotros podemos contribuir. Vos estás diciendo en alguna medida que la Argentina puede ser para Brasil lo que en alguna forma es México para los Estados Unidos. Yo estoy diciendo, a mí me gusta... por ejemplo, impedir que entren los inmigrantes en Estados Unidos. Sí, yo veo más el modelo, quizás el modelo Francia-Alemania que el modelo México-Brasil. Porque en el Estados Unidos. Porque México en muchos casos fue la maquiladora, es decir, la ensambladora. Yo quiero que Argentina sea productivo y no solamente ensamble, sino le ponga inteligencia, que es uno de los valores que tenemos los argentinos para jugar en el mundo. Bueno, después hablamos un poco más de tus deseos. Nosotros te invitamos por una cuestión técnica, económica, que práctica. Todos dicen explota, 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 pero nunca explota. Y viene Massa y todavía te pone el freno, amortigua, sigue, pedalea, tira para adelante. ¿Cómo es la situación esta actual de la crisis que está viviendo la Argentina y por dónde puede venir un desborde? Porque uno lo siente en la calle el desborde, o le parece que está en la calle, lo dicen las encuestas, sobre todo cuando vas al supermercado. ¿Cómo es? Bueno, sin duda el mayor desborde, yo también como práctica, como vos, Roberto, voy al supermercado una vez por semana. En general, quienes me ven en el barrio de Belgrano, los días miércoles por la tarde. ¿Firmás autógrafos ahí? Algunas fotos, algunas selfies. Pero no, lo que veo realmente es dramático y es gente que llega con 10, con 15 productos al mostrador, al cajero o la cajera, y cuando llega la cuenta dice, por favor, me voy a llevar estos productos, me los puedo llevar, de 10 llevo 5. Con lo cual ese es el mayor desborde que hoy tenemos en la piel de los argentinos, que tiene solución, pero el gobierno no ha planteado ninguna solución en el corto plazo para el problema de la inflación. Estamos con una inflación del 100% que distorsiona todos los precios. Hoy vos pedís un precio de cualquier cosa que quieras hacer en tu casa y demás, te los dan por 48 horas. Las empresas no tienen precios para sus insumos. Por lo tanto, diría, hay dos desbordes que están jugando de manera, te diría, conjunta.
Uno, el desborde inflacionario, y otro, el desborde de falta de reservas y, por lo tanto, la incertidumbre cambiaria que no se ha disipado. Ahora, lo que logró Massa es por ahí un poco caro, pero consiguió patear para adelante la situación, por lo menos en el tema del tipo de cambio. Bueno, sin duda Massa ha traído mucho más volumen político y se necesita capacidad política para poder llevar adelante la política económica y una política integral para la Argentina, y también ha traído mucha mayor eficiencia de gestión. Claro, lo comparo con los ministros que lo antecedieron en el gobierno de Alberto Fernández. Pero no ha resuelto ninguno de los dos problemas, Roberto. No ha resuelto ni el problema cambiario, al contrario, lo que ha hecho es ir devaluando en cuotas, poner distintos tipos de cambio que ya te fijan otra referencia, porque tanto para la soja, para cualquier exportador, está pensando en un dólar de 200 pesos, y también a un importador, porque ya los espectáculos como el que está hoy revolucionando parte de Buenos Aires, como es Coldplay, es decir, para comprar un servicio, para importar un servicio, también le has puesto un precio de 200 pesos. Ahora, Martín, pensando como uno imagina que piensa Cristina, si en lugar de esas devaluaciones por sorteo, licitación o amistad o necesarias, pegáramos un salto como el que plantea Rubinstein, Cristina dice, si ya tenemos problemas de inflación, no quiero imaginar el problema de inflación que tendríamos si metemos una devaluación del 50% para dar tranquilidad cambiaria. Es un error, Roberto, y ha sido un error constante de la política económica y social de la Argentina, pensar solamente en una variable. Es decir, creo que el error que se comete es, ¿devaluamos o no devaluamos? No se puede tomar una sola medida. Y este ha sido el error constante de la Argentina en los últimos 40 o 50 años. Si no tenés un encuadre integral, ¿qué vas a hacer con la política de gasto público? ¿Qué vas a hacer con la política impositiva? ¿Qué vas a hacer en materia de exportaciones? ¿Qué vas a hacer en materia también de infraestructura? Otro tema clave en la relación con Brasil. ¿Qué vas a hacer en tema de educación, en materia de seguridad? Digamos, no podés mover, si uno mueve solamente el tipo de cambio, en el descalabro que es hoy la economía argentina, es una receta para el fracaso. Ahora, vos hablás sobre todas esas asignaturas, digamos, que están pendientes en la Argentina, y todo el mundo en alguna medida te ha considerado siempre un hombre cercano a Massa. Más, creo que en alguna vez estuviste compartiendo asados, planificando proyectos con él. ¿No hablas con él? A ver, a veces hay algún chat específico sobre los temas cambiarios y demás, pero yo me he planteado por encima de la grieta. Creo que no hay que ser ni de uno ni de otro, sino tener proyectos específicos, someterlos a que la sociedad los pueda evaluar, porque la Argentina tiene soluciones. Y yo lo que veo es un jueguito muy de corto plazo, pero nadie que esté planteando soluciones específicas para nuestro país. Y esas soluciones específicas tienen que venir por encima de las distintas facciones políticas. ¿Vos qué preguntabas, Javier? Yo quería preguntar con este enfoque integral del que hablaba Martín recién, este enfoque integral que tiene que hacer la economía, si se puede realizar desde un Ministerio de Economía en este contexto político Argentina de facciones gobernando, que incluso por algún sentido contrapuestas. Para hacer ese enfoque es necesario un nivel superior, uno estima. Es necesario primero darse cuenta que se necesita un enfoque integral. Y muchas veces, lamentablemente, la política argentina tuvo que llegar a crisis en materia inflacionaria o en materia devaluatoria para que la clase política se diera cuenta que necesitaba leyes que respalden esto. Y esto se da a veces a principios de un gobierno, a mediados de un gobierno. Hay tres casos que yo los tomo desde el punto de vista de lo fáctico que tuvieron, cuáles fueron los hechos que respaldaron un cambio de política económica y social. Y es 1985, hoy, bueno, tan comentado por el tema Estracera, pero desde el punto de vista económico me refiero a lo que fue el Plan Austral, que estuvo respaldado por un plan económico, un equipo muy solvente, te podía gustar o no sus ideas, pero la solvencia de ese equipo está fuera de discusión, y leyes. Lo mismo le pasó a Cavallo, plan, equipos, ley de convertibilidad, y lo mismo le pasó al Plan Labaña, donde tuvo plan, equipo y la ley de emergencia económica, respaldo legal que le diera sustento y le diera poder político. Sin poder político no se pueden hacer los cambios que Argentina necesita.
Si la clase política o los gobernantes se dan cuenta ahora, mejor, porque cuanto más tarde va a ser peor el tipo de programa que se puede implementar. ¿Sabés, Martín, que te escucho hablar así y me haces acordar a un boludo García que acá dijo que vos podías ser candidato a presidente o que tenías eso en la cabeza? No, yo tengo en la cabeza jugar para Argentina y ahora me vas a decir que es otra respuesta típica mía. No, tuya no, de un candidato. No, yo creo en eso de Ortega, de Ortega, no del jugador de fútbol. El hombre es el ser y sus circunstancias. Yo estoy convencido que hoy Argentina y el mundo nos plantea una nueva oportunidad. Ahora nosotros, Javier no tanto, en nuestras vidas, Roberto, hemos visto muchas oportunidades perdidas. Yo creo que nuevamente el tren de la historia pasa por el andén de la Argentina en términos de qué es lo que le podemos proveer al mundo, la transición energética que vive el mundo hacia energías renovables, el cambio climático, la necesidad de alimentos. Argentina tiene un posicionamiento excepcional si sabe aprovecharlo. Ahora, entonces, en eso me vas a ver jugar en la cancha, pero como lo dije en mi libro, Argentina primero. Creo que una de las cosas que tenemos que poner de manifiesto es basta de egos. Esto, si no soy yo, si no sos vos, acá hay que trabajar todos en términos de proyectos, someterlos a la sociedad y después que la sociedad elija. Bueno, si soy yo, mejor, pero eso es otra historia. Dejá el ego de lado. ¿Viste? Escúchame, Martín, para los próximos meses, con Massa gobernando, ¿va a haber más recesión o más cercanía a la devaluación? Muy buena pregunta la tuya y lo planteaste en la editorial. Lo que se ve ahora en términos de proceso de toma de decisiones es que el gobierno prefiere la recesión antes que la decisión en términos de el famoso movimiento cambiario de el 30%, que es lo que se habla en todos los ambientes económicos y profesionales. Y vos ya lo estás viendo, porque cuando mirás las restricciones que hay a las importaciones, cualquier empresario pequeño, mediano que nos esté mirando, grande, sabe los problemas que hay para abastecerse de las piezas, partes, accesorios que necesitan en sus industrias. Este nuevo sistema, Roberto, el llamado SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, que se instauró el martes pasado, por ahora ha sido un colapso total. Nadie ha podido importar ni un rulemán desde el exterior. Con lo cual, lo que hay es esa preferencia por decir, bueno, obviamente si le negás dólares a aquellos que quieren producir, eso significa una restricción de oferta. Y por otra parte, lo que ves es una restricción de parte de demanda. Al no caer la inflación, al no haber un programa antiinflacionario, lo que vos tenés es caída del salario real. Fíjate que hace 2 semanas estaban todos aplaudiendo al gremio de bancarios que había obtenido un aumento... Palazzo, el amigo de Cristina. 94%. Y esta semana, Moyano, 106%. Perdón, y pedía 131. Perfecto, pero lo que te digo es, fíjate, en 2 semanas... La velocidad. La velocidad, a eso voy. Y que los salarios van corriendo por detrás de la inflación. Entonces, vos tenés por lo que se ve en términos de toma de decisiones, restricciones de oferta porque le negás dólares a la producción y restricciones de demanda porque el salario real cae, bueno, eso te marca una recesión o por lo menos una desaceleración del ritmo de actividad económica. Antes de incluirlo a Rosendo Fraga en la conversación, una especie de vaticinio te pido. Esto de que dice Massa, de que en marzo por ahí ya está en el 3% de inflación y que los salarios le van a ganar al costo de vida, ¿lo firmás? Siempre hay que decir cómo. Digamos, por ahora no se ve eso, a menos que tengamos una fortísima recesión. Es decir, que lo único que se ve como programa antiinflacionario es la recesión, que caiga el nivel de actividad y que eso haga que, lamentablemente, eso que dijimos hace un instante, que cada gente cuando vaya a comprar, cada argentino, argentina, cuando vaya a comprar al supermercado, cada vez pueda comprar menos. Martín, Javier, ¿por qué no lo sumás a Rosendo Fraga, que está, supongo que en un estudio, vaya a saber de dónde, con nosotros, para hablar sobre este proceso de Brasil? Sí, bueno, ahora vamos a comunicarnos con Rosendo Fraga para que nos cuente esta novedad, es el triunfo de Lula, si sorprende, si no sorprende, bueno, se especulaba con el triunfo, pero ¿qué pasa en Argentina con este triunfo de Lula? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Rosendo?
primero, para mí lo más importante es lo institucional de Brasil. Es decir, hasta el momento Bolsonaro, que pierde muy ajustadamente, no ha hecho un cuestionamiento al sistema electoral, hasta ahora por lo menos, que había anticipado reiteradas veces en los 3 meses previos a la elección. Había un temor en Brasil de que si Bolsonaro no ganaba, iba a hacerlo de Trump, desconocer el resultado, generando una crisis institucional que en realidad Trump la generó en Estados Unidos. Bueno, hasta el momento Bolsonaro no lo ha hecho. Y eso es una buena noticia. Para Argentina, yo te diría qué es lo que significa esto. Para el Frente de Todos es una victoria política. Una idea, pero bueno, el Frente de Todos se pone en esa posición. Una idea es una advertencia. Bueno, el Frente de Todos se pone en esa posición y yo diría que hay 2 elementos para la narrativa del gobierno. Primero, nosotros representamos ese giro al progresismo, que este año fue Boric en Chile, Petro en Colombia, Lula en Brasil, 2023, representamos eso. Segundo elemento de la narrativa, el de Cristina a los juicios. Lula 4-3 no pudo ser candidato por un juicio que se lo impidió, un juicio que después fue anulado, revocado. Bueno, hoy con Cristina hay que hacer lo mismo, para impedirle que sea candidata en el 2023. Ahora, una narrativa no necesariamente suma votos. Por lo que sea una narrativa es para tus propios seguidores, tus propios simpatizantes. Yo creo que ese es el punto. Bueno, había otra cosa, pero dejo acá. Bien, Rosendo, te quería preguntar, y acá también la pregunta la comparto con Martín, y Martín te puede preguntar a vos, y vos a Martín, sobre todo cómo van a estar los mercados mañana en Brasil, que venían, la verdad que venían salvándose de todo, y que además me parece que Lula va a seguir haciendo lo mismo. Pero, Rosendo, ¿a vos qué te parece? Que Estados Unidos, el gobierno de Biden, prefería el triunfo de Lula igual que Cristina y Alberto Fernández, o estaba en contra del triunfo de Lula porque estaba en contra de Bolsonaro? A ver, yo te diría claramente, públicamente, enfáticamente, la administración Biden apoyó el triunfo de Lula. ¿Cómo? Claramente y públicamente Donald Trump apoyó a Bolsonaro. Es decir, las 2 expresiones antagónicas de la política brasileña se alinearon con las 2 expresiones antagónicas de la política norteamericana. Y yo creo que esto fue importante, ¿no es cierto? Es decir, y acá aparece también otra cuestión que empieza a aparecer. Ya no son simpatías, son alianzas políticas. Entonces, Biden jugó claramente, ¿no es cierto?, a apoyarlo a Biden. Acordate, advertencia pública del secretario de Defensa de Estados Unidos, del secretario de Estado, sobre que había que respetar las reglas de juego electorales en Brasil. Claramente se pusieron en esa posición. Y entonces vos, Martín, ¿qué decís que va a ocurrir a partir de mañana en el tema de los mercados? Porque en última instancia la línea económica de Lula parece que va a ser más intervencionista, o la gente cree que va a ser más intervencionista, estatista, pero si le está yendo bien económicamente, ¿cómo es la película esta? ¿Va a cambiar? Conociéndolo a Lula y conociéndolo también al equipo que lo rodea, difícil que cambie. Yo creo que vamos a tener mañana un momento de calma. Cuando hablo con muchos empresarios en Brasil en los últimos días, han sido bastante pro Lula, pero la determinación final va a ser cuando él diga quién es su ministro de Economía y quién es su presidente de Banco Central. Si la historia acompaña, cuando estábamos en el medio de la crisis de 2002, donde se pensaba que Brasil iba a seguir a la Argentina en materia de cesación de pagos, Lula fue y eligió al mejor banquero brasileño que estaba en el mundo, y en ese momento dirigía el Bank Boston, lo trajo de Massachusetts a sentarse en el Banco Central. Con él compartí casi 6 años, se llama Enrique Meireles, y ha estado cerca también de Lula en los últimos tiempos, puede volver a ser ministro de Economía. O sea, un perfil como el de Enrique Meireles sin duda le daría
una suba al mercado brasileño importante. Si vos me preguntás mañana si hay estabilidad, pero yo creo que Brasil va para arriba en términos de los mercados de capitales. ¿Vos pensás lo mismo, Rosendo? A ver, yo lo que te puedo decir es que, desde mi punto de vista, quienes toman decisiones, el peor escenario es que hoy hubiéramos tenido una crisis. Ese era el peor escenario, ¿no es cierto? Ese es el peor, que te hubieras tenido una crisis. Descartado esto, hasta el momento que descartarlo, yo no creo que una u otra opción sean tan diferentes. Sí creo que hay simpatías por sectores. El campo, el Agovine están claramente yo te diría con Bolsonaro, la industria más con Lula, ¿no es cierto? Bueno, quizás el sector funciona un poco dividido. Creo que no es que es todo de un lado y todo del otro lado. En esta etapa ya final del programa, para Rosendo y Martín, vos que lo conocés mucho más seguramente que Rosendo, la cuestión del embajador argentino en Brasil, ¿cómo sigue? ¿Se queda Scioli hasta el final de mandato de Bolsonaro o se viene antes a ayudarlo a Alberto Fernández en la campaña de la reelección o en su propia campaña? Rosendo, yo... ¿qué? Los dos. Pueden opinar ambos. Bueno, es más una pregunta de naturaleza política de cómo va a reaccionar tanto Daniel Scioli como va a reaccionar el propio presidente Alberto Fernández. Será una decisión que tomen ellos y también qué rol le quieren dar a Daniel Scioli dentro del Gabinete Nacional, si es que el presidente siempre lo ha planteado como un, no sé si socio, pero un hombre muy cercano a su política. Hermano. Mira, Roberto, Daniel Scioli tiene una gran vocación política. A mí no cabe duda que Scioli prefiere venir acá a disputar y que si entra al gabinete lo ve como una breve etapa previa a los comicios. Después dependerá cómo se causan las cosas, pero a mi juicio él tiene una clara vocación político-electoral. Yo puedo compartir lo mismo con vos, pero lo que me resulta difícil es la eventual convivencia de Daniel Scioli con el señor Sergio Massa en un mismo gobierno. Mira, escúchame, los dos integran ese amplio, complejo, diverso, contradictorio fenómeno político argentino que es el peronismo, ¿no es cierto? Y yo te diría que en lo que es la cultura del peronismo no es imposible la convivencia de los opuestos. Bueno, Rosendo, te agradezco, a vos también, Martín. Nos vamos con la cultura movimentista del peronismo y bueno, y veremos de acá la semana próxima cómo evoluciona lo de Lula y cómo evoluciona todo el proceso argentino, tanto el económico como el internacional. Nos despedimos con Javier, que habló poco hoy, no sé, sigue en cámara. ¿Podés despedirte, Javier, por lo menos para que sepan que estuviste? No pude hacer la pregunta que quería hacer, que era la de ¿por qué perdió Bolsonaro? Si a mí siempre me explicaron que se votaba con el bolsillo. Pero bueno, para otro programa. No, ¿por qué? Seguimos ahora. Nos suspendemos todo. ¿Por qué? La economía tuvo un comportamiento mediocre, Javier. No fue, digamos, Brasil está creciendo poco. No ha mostrado índice de crecimiento en términos de todo su potencial. Así que fue una economía estabilizada, pero no con gran crecimiento. De cualquier modo, la estabilidad hoy es una especie de triunfo en el mundo. Sin duda, pero la gente quiere más y sobre todo el ciudadano brasileño espera más. Bueno, Rosendo me parece que ya se fue, está en avión a Río. Nosotros nos vemos el próximo domingo con Javier, que va a estar más en Huaraz. Y no sé, por ahí viene Martín de vuelta. Gracias, buenas noches, hasta el domingo próximo.